¿Se puede ya viajar con un coche eléctrico de tamaño y autonomía medios? ¿Hay que hacer una planificación muy minuciosa? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar con un coche con enchufe? Para averiguar cómo tenemos ya nuestra red de recarga y cómo se viaja con un coche eléctrico, nada mejor que hacer un viaje. Hoy vamos a salir de Tarrasa con este Peugeot 3008. Estamos a 30 kilómetros de Barcelona y visitaremos durante nuestro recorrido las tres capitales aragonesas: Huesca, Zaragoza y Teruel. Según Google, tenemos por delante unos 930 kilómetros, que seguramente serán algunos más para poder realizar correctamente la grabación. 930 kilómetros y alguno más, 100% eléctricos. Para este viaje en coche eléctrico hemos elegido, evidentemente, un coche eléctrico. Este Peugeot E3008 tiene un motor de 213 caballos, una batería de 73 kWh y una autonomía teórica de 524 kilómetros. Porque es una versión GT con llanta de 20 pulgadas. Si fuera una Allure de 19, ganaríamos 3 kilómetros, 527. En cualquier caso, este es un coche que representa muy bien la media actual de los coches eléctricos, ya con autonomías por encima de los 500 kilómetros y perteneciente al segmento C-Sub, que es el de más venta en nuestro mercado. El E3008 es un SUV de poco más de 4,5 metros situado en el corazón del segmento C, con un diseño atractivo, una silueta un poco de tipo coupé, sobre todo por la caída trasera del techo, y que combina elegancia y, en este caso, la deportividad propia de la versión GT. Con numerosos detalles en negro brillante en el exterior, llantas de 20 pulgadas bastante cerradas para contribuir a la aerodinámica y los logos de la marca tanto en el frontal y la trasera como, sobre todo, en las aletas delanteras. Dentro de la gama Peugeot, el E3008 ocupa un lugar intermedio entre el Peugeot E2008, más pequeño, construido sobre una plataforma diferente y que tiene un motor de 156 caballos y una batería de 54 kWh, y el Peugeot E5008, que sobre la misma plataforma y con los mismos motores y baterías que el E3008 ofrece un tamaño superior, bien para aquellos que necesiten más espacio de maletero o para los que puntualmente necesiten un coche de 7 plazas, algo no muy fácil de encontrar en el mundo de los coches eléctricos. El interior de este 3008 sigue la filosofía iCockpit de Peugeot, que, como sabéis, combina tres elementos. En primer lugar, un volante de tamaño pequeño, una instrumentación que se consulta por encima del volante, no a través de él, y finalmente una pantalla central para la mayoría de las funciones. En este caso, sin embargo, en este coche el concepto ha evolucionado, básicamente porque ahora las dos pantallas, instrumentación y central, están situadas en un mismo plano. Además, están más arriba, de modo que, combinado con la parte superior achatada del volante, tenemos una visión perfecta de la instrumentación independientemente de nuestra altura. El diseño del salpicadero es rompedor, no solo por la disposición de los elementos, sino por la presencia de una consola alta y estrecha con algunos mandos como el del freno de mano, el botón de puesta en marcha y la palanquita del cambio en el propio salpicadero, una serie de teclas de acceso rápido debajo de la pantalla que pueden tener diferentes funciones y que son personalizables, y un cargador de móviles junto a los mandos de algunas funciones como las de seguridad del climatizador. Con unas plazas traseras amplias, gracias a la generosa distancia entre ejes necesaria para albergar una batería de gran tamaño, el E3008 se presta perfectamente a un uso familiar con 4 o 5 ocupantes y ofrece un maletero de 520 litros de capacidad, la misma que la de las versiones híbridas ligeras e híbridas enchufables, de modo que la electrificación completa de su plataforma multienergía no resta ni capacidad de maletero ni practicidad en ningún caso. Los coches eléctricos actuales, y este Peugeot no es evidentemente una excepción,
cuentan con un planificador de rutas. ¿Qué significa esto? Pues que le podemos poner el navegador a donde vamos, como a cualquier otro coche, pero en este caso lo que hace el propio vehículo son los cálculos de autonomía y por lo tanto nos propone dónde parar a recargar. Yo lo que he hecho ha sido poner como punto de destino el punto de inicio y le he colocado 3 puntos de paso intermedios correspondientes a las 3 capitales aragonesas que visitaremos. Y el coche nos ha sugerido que paremos 4 veces a repostar. Electricidad, a recargar, por lo tanto. Y eso es lo que haremos, hacerle caso. Peugeot ofrece para sus eléctricos la aplicación MyPeugeot, gratuita, que permite conocer el estado de carga de la batería y la autonomía restante, planificar la recarga de acuerdo con las mejores franjas horarias, controlar a distancia el proceso de recarga o gestionar el preacondicionamiento del habitáculo. Además, con la aplicación Free2Move y su función Journey Planner, podemos planificar la ruta a seguir localizando las estaciones de recarga necesarias en tiempo real. Hemos salido con la batería cargada al 100%, evidentemente, cargando en casa. Y la autonomía que nos daba el coche al salir era de 527 kilómetros. Claro, para un recorrido que estará alrededor de 1000, podríamos pensar que nos bastaría con una recarga intermedia si somos bastante eficientes a la hora de conducir, pero esto es falso. Tenemos que olvidarnos de esta historia. Ni los 527 que anuncia van a ser 527 reales, porque evidentemente en autopista se gasta más, pero es que además hay otro tema. Hay que hacerle caso al coche. ¿Y por qué digo esto? Porque la forma en que los coches eléctricos cargan en cargadores rápidos nos obliga a hacerle mucho caso al vehículo. Este coche, por ejemplo, carga a un máximo de 160 kilovatios. Por lo tanto, cuanta más potencia tenga el cargador, más rápido cargará hasta ese tope de 160. Pero el coche no va a mantener esos 160 kilovatios de carga durante todo el proceso. Del 80 al 100% la recarga se lentifica, se hace más lenta. ¿Por qué? Básicamente para proteger la vida de la batería, para protegerla térmicamente, para no tener tanta caña de carga en la parte final. Entonces, si eso es así, ese último periodo del 20 al 100%, del 80 al 100%, perdonad, va a ser un periodo lento. ¿Qué es lo que pretende el coche? ¿Qué es lo que busca hacer? Lo que busca es realizar más recargas durante el mejor periodo de carga, que es entre el 30 y el 70%. Por lo tanto, nos sugiere que paremos más veces, pero que estemos menos tiempo cada vez. Es decir, parar con el 30%, por ejemplo, recargar hasta el 70%, incluso a veces parando más arriba y yéndonos antes, porque de esta manera perderemos muy poco tiempo en cada una de las recargas y, sobre todo, podremos aprovechar al máximo, si el cargador lo permite, esos puntos de 160, que es cuando más rápido recarga el coche. Desde Tarrasa nos vamos a buscar la A2 por el nuevo tramo de la autovía B40 que nos dejará en Abrera y desde allí pondremos rumbo a Lleida. En autopista mantendremos los 120 km por hora de límite siempre que el tráfico, hay muchos camiones en la A2 entre semana, nos lo permita. Y en teoría deberíamos llegar a Huesca con casi media batería, ya que dista 250 km de nuestro punto de origen. Primera recarga. Os he de confesar que es un poco rarita, porque el coche nos ha hecho parar con un 56% de batería todavía. Evidentemente, si en lugar de hacer la vuelta que vamos a hacer por toda la comunidad aragonesa, nosotros hubiéramos ido únicamente a Huesca, el coche habría llegado a Huesca, porque le queda un montón de batería y estamos a solo 70 kilómetros de la capital de la provincia oscense. Eso significa que el coche ha previsto que vamos a hacer un recorrido mucho más largo y, por lo tanto, está buscando, como os decía antes, aquellos sitios en los que cargar mejor y más rápidamente. Aquí, de hecho, nos ha dicho que dejemos el coche alrededor del 65% de batería, es decir, que carguemos durante muy poco tiempo. Y la recarga se está efectuando a 62 kilovatios en estos momentos. No son los 160 que tiene el coche, pero es que este cargador da para esto. Por lo tanto, estaremos aquí un poquito, iremos al baño, nos tomaremos un agua, es decir, lo mismo que suele hacer cualquier usuario que para un momentín cuando está al borde de una autopista. Una pequeña reflexión, no obstante. Este cargador es de una compañía que se llama Place to Plug.
Y yo todavía no tenía la aplicación de Place to Plug en el montón de aplicaciones que ya tengo, que insisto, son un montón. Por lo tanto, he tenido que bajarla, integrar la tarjeta en ella, poner la matrícula del coche y finalmente me ha autorizado la recarga. Esos 5 minutillos que he perdido, normalmente no los perderé en otros sitios si ya tengo la aplicación. Por lo tanto, señores de los cargadores, háganle ya caso a la Unión Europea, que ha pedido que en cada uno que se instale nuevo se pueda pagar con tarjeta, como en cualquier gasolinera. Nos ahorraríamos un montón de líos. ...12 minutos de recarga, el tiempo de una parada convencional en autopista, tiempo para comprar un agua, ir un momento al baño, contestar un par de emails y volver al coche. Ha pasado del 56 al 72%, diréis, no es mucho. No, ha cargado a una media de 50 y tantos kilovatios y lo tenemos ahora en el 72 para continuar viaje. Un poco rara esta parada, pero el coche nos ha dicho que esto es bueno y nosotros obedecemos. Huesca es una de las capitales de provincia menos pobladas de España, con apenas 54.000 habitantes, que son, no obstante, la mitad de los que viven en la provincia más al norte de la Comunidad de Aragón. Si os pasáis por Huesca, no podéis perderos la Plaza de Navarra con la Fuente de las Musas y el edificio modernista del Círculo Ostense, que está, ahora mismo, en restauración. Tampoco podéis pasar por alto la Plaza de Luis López Ayué, también conocida como la Plaza del Mercado, y que cuenta con edificios con soportales. El Monasterio de San Pedro el Viejo, construido en el siglo XII y considerado uno de los mejores ejemplos del románico aragonés, o la Catedral, construida entre los siglos XIII y XIV por orden de Jaime I el Conquistador y que destaca por su pórtico decorado con esculturas de apóstoles y escenas religiosas y por su retablo mayor esculpido en alabastro. Evidentemente, estamos haciendo el recorrido con un coche con una autonomía elevada, de las mejores del mercado, y con un consumo razonable, que a estas alturas del viaje está en una media de 20,2 kWh. Pero, ¿qué sucedería si lo hiciéramos con un coche más pequeño? Por ejemplo, un Peugeot E2008, que tiene una autonomía de 400 km homologados. Pues simplemente deberíamos parar en alguna ocasión más en viajes muy largos. Ahora que estamos llegando a Zaragoza, y para que veáis cómo trabajan los sistemas que llevan estos coches para sugerir dónde cargar, os voy a contar una anécdota. Hace unos días estuve en Milán, en Italia, en el EcoBest Challenge, que como sabéis es una prueba que hacemos en el jurado de AutoBest para saber cuál es la autonomía real de los coches. Lo que hacemos es agotarlos, usarlos convencionalmente y agotarlos. Y a mí me tocó la última parte de la prueba de un coche como este, de un Peugeot E3008, y tuve que agotarlo. Entonces le quedaban, según el propio coche, 30 kilómetros de autonomía, y lo que hice fue poner como destino el sitio en el que estaba, el circuito de Vairano, donde tiene su sede la revista italiana Quattro Ruote, que es una de las organizadoras del evento, porque es allí dentro del circuito donde con toda seguridad podemos acabar de matar la batería de los coches. Entonces le puse que me devolviera y claro, cada vez que me iba alejando el coche me iba sugiriendo que diera la vuelta y volviera, que diera la vuelta y volviera. En el momento en que quedaban tan solo 20 y tantos kilómetros, hubo un momento en que en lugar de decirme que diera la vuelta, me dijo que siguiera hacia adelante durante 3 o 4 kilómetros más hasta un punto de recarga. ¿Por qué? Porque el coche pensó que si seguía dando la vuelta y mandándome a mi destino final, yo llegaría con un porcentaje tan bajo de batería que sería difícil volver a salir de ahí. Y por lo tanto lo que hacía era sugerirme que parara, aunque fueran 5 minutos, en un punto de recarga que tenía que ir a buscar adrede, pero que estaba mucho más cerca que el destino, para de esta manera llegar al destino de forma más holgada. Como os podéis imaginar, no le hice ningún caso, porque de lo que se trataba en esa prueba concreta era de agotar completamente la batería, pero da una idea de cómo el coche va calculando y va pensando no solo en lo que le queda para llegar hasta el destino, sino también qué sucederá después. Zaragoza es nuestra siguiente parada. Desde Huesca tenemos unos 75 kilómetros por la A23. La capital aragonesa es mucho más que el Ebro y la Basílica del Pilar, aunque es evidente que ambos son los dos grandes polos de atracción de la ciudad
que supera los 670.000 habitantes, lo que le convierte en la quinta ciudad más grande de España y concentra a la mitad de los ciudadanos que viven en Aragón. La imponente Basílica del Pilar a orillas del Ebro se construyó a partir del pilar de alabastro donde la Virgen María se apareció al apóstol Santiago en el año 40 después de Cristo. Santiago construyó entonces una capilla, primer santuario mariano de la cristiandad, y sobre ella se edificaron una iglesia mozárabe y el actual edificio barroco. Pero la basílica no es la Catedral de Zaragoza. La SEO es la Catedral del Salvador, un enorme templo de 5 naves, mezcla de los diferentes estilos que dieron forma a la ciudad. Pero en Zaragoza hay muchas más cosas que hacer, entre ellas seguir las huellas de Goya o de la arquitectura mozárabe, visitar sus museos o pasear por la zona Expo y el Parque del Agua, donde, en uno de los pabellones, en concreto el pabellón Puente, hay una exposición muy interesante que visitar con una bonita colección de coches de una conocida marca italiana que tradicionalmente pinta sus modelos de color rosso corsa. Estamos ahora en Zaragoza ciudad, recargando en un cargador del Ayuntamiento y de Endesa. De Endesa sí tenía la aplicación, por lo tanto ha ido bastante más rápido todo el tema. El coche nos había pronosticado una recarga entre Zaragoza y Teruel, pero eso era, evidentemente, siguiendo la ruta sin entrar en Zaragoza. Hemos entrado en Zaragoza, hemos dado un montón de vueltas, hemos hecho bastantes kilómetros por la ciudad, y al final el coche nos ha dicho que era mejor recargar, a pesar de que le quedaba todavía el 26% de batería y una autonomía de más de 100 kilómetros, que recargásemos aquí para luego poder hacer la tirada hasta Teruel completa. Este cargador es de 150 kilovatios, está dividido en dos, por lo tanto 75 para cada lado, y más o menos está cargando ahora mismo al 71,71 kilovatios, que por lo tanto es una potencia correcta. El coche admitiría más, pero el cargador está dando todo lo que tiene. Tenemos ya el coche, lo acabamos de conectar hace nada, estaba al 26, está al 33, y aprovecharemos que es la hora de comer, que pararíamos en un viaje tan largo como este, evidentemente, a comer, y aprovecharemos esta horita para comer, y dentro de una hora volvemos, seguramente lo tendremos ya hasta arriba. Hemos estado bastante menos de una hora, no ha llegado ni tan siquiera a 3/4 de hora, pero es que cuando en la aplicación he visto que superaba el 80%, nos hemos venido hacia aquí. Está ahora al 87, pero fijaos que solo está cargando a 24 kilovatios. Cuando el coche llega al 80%, la última parte la hace con carga lenta. Por lo tanto, no nos interesa esperar cargando a 25 kilovatios. Nos vamos a ir, vamos a seguir porque lo tenemos ya al 87%. Dicen que Teruel también existe y hoy lo comprobaremos, ya que después de abandonar Zaragoza nos dirigiremos a la tercera capital de provincia aragonesa, 176 kilómetros de recorrido por la A23. Venga, va, que sé que os habéis quedado con las ganas de saber cómo se acaba la batería de un coche como este. Os lo voy a contar, pero con una condición, promesa absoluta de que no lo vais a probar. Primero, porque puede ser fatal para la salud de la batería. Y en segundo lugar, porque puede ser fatal también para vuestros nervios. Mirad, os diré que en este coche, en el Peugeot E3008, también en el E5008, que es su hermano prácticamente gemelo, y también en los E308, llega un momento en el que cuando quedan 20 kilómetros de autonomía, la autonomía desaparece. Y a partir de entonces ya no la calcula, sino que simplemente lo que hace es calcular exactamente el porcentaje de batería que queda. Claro, en este caso lo que hace el coche es engañar un poco al usuario. De entrada ya lleva como desde que le quedan 80 kilómetros de autonomía dando la brasa de que hay que cargar, hay que recargar, hay que recargar, hay que recargar. Y llega un momento que dice, vale, ya no te cuento más cuántos kilómetros te quedan porque de esta manera seguro que vas a parar a recargar. Luego, el siguiente paso es cuando llega al 3% de batería. En ese momento el coche entra en modo tortuga. Aparece un dibujito aquí de una tortuga y efectivamente el coche pasa a comportarse como tal. ¿Por qué? Pues porque no acelera, acelera muy poquito. La potencia que entrega es muy poca, entonces la aceleración es muy baja y sí que es verdad que el coche va ganando velocidad, pero con una aceleración muy baja. Es decir, entra en un modo
en el que cuando entra lo máximo que te permite es buscar un sitio para aparcar el coche fuera de la circulación, para no entorpecerla y como medida de seguridad, o si estás ya muy cerca del cargador al que vas, te permite, sí, llegar a ese cargador. Y luego, una curiosidad, cuando el coche llega al 0%, desde ese momento y hasta el momento que se para, aquella unidad que probamos, eso no significa que todas se comporten exactamente igual, todavía tenía energía para, en modo tortuga, hacer otros 8 kilómetros extra. Al llegar a Teruel, el coche nos sugiere que realicemos una nueva recarga. Nada como el veranito, nada. Hace un rato, bueno, hace 180 kilómetros, estábamos en Zaragoza a 43 grados y ahora estamos en Teruel a 19 y lloviendo. Nosotros vamos a hacer este viaje en 2 días, pero lo estamos haciendo como si fuera en uno. Me explico. En lugar de haber elegido aquí en Teruel un hotel con cargador y cargar el coche durante toda la noche, no lo vamos a hacer así. Lo estamos cargando ahora en un cargador convencional. Es decir, que si todavía estuviéramos viajando, habríamos parado aquí, habríamos cargado y habríamos continuado. Luego os digo lo que habremos puesto. Estamos en un cargador de 50 y estaremos aquí un ratito, luego nos iremos a dormir. Pero el coche lo cargamos aquí y ya no lo cargaremos en el hotel. Mañana seguimos. Teruel, que efectivamente existe, es la capital de provincia española menos poblada, con poco más de 36.000 habitantes, por lo que, curiosamente, no estará obligada a establecer zona de bajas emisiones. Su Catedral de Santa María Mediavilla es el edificio más importante de la ciudad, y junto con la iglesia de San Pedro, donde están los famosos amantes de Teruel, la Torre del Salvador y la Torre de San Martín, representan a la perfección el estilo mudéjar, cuyo conjunto de edificios en Aragón, no solo en Teruel, han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Este estilo artístico cristiano incorpora influencias, elementos y materiales del estilo andalusí y es un fenómeno autóctono que alcanza en Aragón su punto culminante. Se llama mudéjar porque este es el nombre que se dio a los musulmanes que fueron autorizados a quedarse en la península durante la Reconquista, manteniendo sus costumbres, su religión y su lengua, hasta que en 1502 fueron obligados a convertirse al cristianismo. En Teruel también podemos ver la escalinata del óvalo, de estilo neomudéjar. Es de principios del siglo pasado. Y por supuesto, el famoso torico, una pequeña escultura de un toro bravo que da nombre a la plaza más animada de la población. Ayer hicimos la tercera recarga en un cargador de 50, hemos salido con el 94%. Y estuvimos aproximadamente un poco más de 1 hora cargando. Hoy tenemos que ir entre Teruel y Tarrasa, tenemos que volver a casa, hay unos 400 y pico kilómetros, no llega, depende de por dónde pasemos. Y nos encontramos con una situación en la que la gente que viaja con coche eléctrico va a encontrarse a menudo. Y es que tenemos 2 alternativas para el recorrido. Una es más larga en kilómetros pero más corta en tiempo, que es bajar hasta la costa, hasta Castellón por autopista y hacer toda la subida hasta Barcelona también por autopista. Y la otra es acortar el espacio perdiendo algo de tiempo. Es decir, viajar por carretera pasando por Alcañiz, llegando hacia la zona de Reus y luego allí empalmando otra vez con la autopista hasta Barcelona. ¿Por qué esta disyuntiva? El navegador nos envía por la costa y por autopista todo el rato, pero con un coche eléctrico que gasta menos en carretera que en autopista, al contrario muchas veces que un coche convencional de combustión, a lo mejor nos interesa perder un poquito de tiempo. En realidad la diferencia son 10 minutos, pero ganar 40 kilómetros, porque en primer lugar haremos 40 kilómetros menos y en segundo lugar los haremos a un ritmo que va a hacer que consumamos menos. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es ir por carretera en esta parte hasta Reus y ver un poco cuál es también la diferencia de consumo con un eléctrico en estas condiciones. Le seguiremos haciendo caso cuando tengamos que parar a repostar porque el coche nos lo diga, lo haremos. Pero vamos a ver la diferencia. En autopista, a 120 km/h de cruise control,
ya sabemos que el consumo está alrededor de los entre 22 y 24 kilovatios hora dependiendo del terreno. Y ese es el consumo que podéis esperar en cualquier coche de este tamaño, de este peso y con esta potencia. Por lo tanto, ahora veremos lo que da de sí el viaje en carretera y podremos comparar un poco. La última parada, antes de enfilar la parte final del recorrido por autopista, la realizamos en un cargador rápido en una estación de servicio en Tarragona. No cargaremos a tope para minimizar el tiempo de detención. Última recarga del viaje, es la primera vez que tenemos compañía. Estamos cargando en un cargador de Thunder. Ha ido todo muy bien porque yo ya tengo la aplicación, por lo tanto es llegar, darle y enseguida funciona. Estamos cargando a unos 50 kilovatios y el coche nos ha dicho que cargásemos hasta el 46%, que con esto nos bastará para hacer los últimos 100 y pico de kilómetros que tenemos hasta casa. Probablemente hubiéramos llegado sin recargar, pero como hemos estado haciendo idas y venidas para grabar, para volar el dron y para todas estas cosas, al final hemos hecho muchos más kilómetros de los que realmente hubiéramos hecho si hubiéramos seguido simplemente el recorrido. También es verdad que, como os decía al principio, el hecho de haber ido por carretera nos ha permitido ganar autonomía. En primer lugar, porque el kilometraje era menor y en segundo lugar, porque el consumo también es menor. Este coche, en concreto, a 120 con el Cruise Control en autopista, gasta 22 kilovatios y medio. Y el recorrido que hemos hecho por carretera ha arrojado un consumo de 15,8. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial que, sumado a los menos kilómetros que hemos hecho por carretera, realmente nos sale a cuenta. Porque a nivel de tiempo, Google nos decía que la diferencia era de apenas 10 minutos. Por lo tanto, si viajáis y tenéis una alternativa más corta por carretera, en un eléctrico es una buena idea. Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos con las conclusiones finales. Pues aquí nos tenéis, en el punto exacto de donde salimos ayer. Hemos hecho casi 950 kilómetros. Hemos recargado 4 veces con un coste de 63,89 euros. Hemos empleado en esas recargas un poco más de 2 horas, muy poquito más. El tiempo que más o menos emplearíamos en las paradas convencionales con un coche de combustión en un trayecto idéntico. Es evidente que con un coche eléctrico no podremos hacer esos 950 kilómetros del tirón. De momento, todavía no. Con un coche térmico, igual sí, aunque no es, evidentemente, tampoco muy recomendable. En cualquier caso, lo que pretendíamos con este reportaje era ver cómo estaba ahora mismo la posibilidad de circular con un eléctrico por España. Y lo cierto es que las conclusiones son que con un coche como este, con más de 500 kilómetros de autonomía y haciéndole caso a la hora de recargar, se puede hacer prácticamente en el mismo tiempo. En segundo lugar, que la infraestructura de recarga ha mejorado muchísimo. Hemos visto muchísimos más puntos de recarga que otras veces que hemos hecho trabajos parecidos y además todos han funcionado, aplicaciones al margen, y por lo tanto, hombre, lo cierto es que hay una mejora notable y que quien quiera ya puede viajar sin el más mínimo problema con un coche eléctrico. Si además es con uno como este, como el Peugeot E3008, lo hará todavía mejor, porque es un coche extremadamente confortable con una autonomía, como hemos comprobado, más que notable. En autopista no da esos 527, pero sí da más de 400 y por lo tanto es una autonomía más que interesante para un coche de este tipo. Y hemos comprobado además que, chicos, viajar en verano sigue siendo tremendo.